Muy buenas noches a todos. Tras una semana sin escuchar nuestra ya mítica sintonía apocalíptica de antes de todos los programas, muchas gracias a todos los que estáis en directo viéndonos ahora. Nos olvidamos siempre, gracias a los que nos veis luego en YouTube, nos escucháis en Spotify, en iVoox, os podéis suscribir a todo, ya lo sabéis, y ya no hago más publicidad y paso a agradecer al primer invitado de 2022. Espero no presionarte con ello, Jorge Dioni. Muy buenas noches y muchas Muy gracias buenas por estar noches, aquí. muchas gracias a vosotros. Le traemos en Me calidad encanta la de... música, ¿eh? Más que de Champions, es una mezcla entre programa Cuarta Dimensión, Quinto Sí, Milenio, es... Sexto Milenio, pero tiene un inicio muy Valencia, ¿eh? O sea, sé sí, subiendo, subiendo, subiendo. Yo que soy de esa época, digo, ahora... Tu. correcto. Lo que pasa es que yo siempre digo que el problema es luego estar a la altura de la sintonía. Esa epicidad no la hemos alcanzado. En fin, intentaremos hacerlo esta noche contigo como invitado y como autor de La España de las piscinas, que te preguntaba un poco cómo iba la cosa, el libro ahí, antes de que conectáramos en directo, porque, bueno, parece un libro que boca a boca, perfil de red social a perfil de red social, bueno, pues yo creo que a mí me ha encantado, lo leí tardíamente porque creo que fue uno de los libros ya del año pasado, pero que creo que se puede extender todavía su influencia y que se siga hablando en este 2022 y que me temo que es un libro que habla de cosas que vayan a tener influencia durante muchos, muchos años. Me lo temo, ya explicaremos luego por qué. ¿Cómo lo ves? El libro va a explicar un poco lo que viene, ¿no? Entiendo que esa es su aspiración. Bueno, sí, claro, tiene una vocación de continuidad en tanto en cuanto trata de explicar un poquito la realidad, o sea, el país que se construyó a partir de los 90 del boom inmobiliario, sobre todo en las dos primeras décadas del siglo, y que es el país que tenemos y el país al que estamos un poquito amarrados. Es decir, a veces me preguntan, ¿hay alguna alternativa? Bueno, podría haber alternativas, pero en general los planes generales de ordenación urbana que se están desarrollando ahora mismo son planes generales de ordenación urbana de hace 10, 20 o 30 años incluso. Es decir, estamos amarrados a ese modelo. Es decir, en Alicante se está desarrollando esto, en Valencia, aunque se tiró el plan de Rita Barberá, se está desarrollando eh, este modelo en sitios como Turianova, quiero decir, por salirme de Madrid, que es donde este modelo es la pasión, lo que hay es pasión por el Pau en Madrid. Bueno, para los que no estén al tanto, bueno, el libro está en ARPA Editores, un acierto total haber apostado por este título y yo creo que, aunque es un poco manida la pregunta, explícanos qué es un PAU y qué es un Power, porque igual el PAU es buscarlo en Google, pero el Power ya es más creación tuya y es interesante el concepto. Pau es programa de adaptación urbanística y define un tipo de desarrollo urbano de grandes dimensiones. Eh, es un modelo muy concreto que se ha aplicado en Madrid, en Zaragoza o en Alicante. Pero yo con este nombre y con el nombre Power, lo que quiero hablar son de los desarrollos urbanos que tenemos a partir de los 90 y sobre todo en las dos primeras décadas del siglo, que se caracterizan por estar separados de la ciudad, un poquito alejados, bien alejados directamente en otro pueblo, o bien separados por una gran infraestructura, puede ser una carretera, puede ser la vía del tren, puede ser una gran avenida, a veces incluso insularizados, es decir, hay carreteras que rodean todo el desarrollo urbanístico y que ya invitan a usar el coche, y que están estructurados en líneas rectas, con rotondas y con, bien, urbanizaciones en forma de L o en forma de U, con unas zonas comunes y con una piscina dentro, o bien filas de viviendas unifamiliares. Es decir, eh, cada zona ha adoptado un modelo. Sitios donde hay más posibilidad de territorio, más posibilidad de terreno, como puede ser Castilla y León,
digamos que este modelo se ha ido a las ciudades que rodean las capitales de provincia, Valladolid, Salamanca, y en otros lugares se ha pegado a la ciudad de Madrid. Madrid es una ciudad que tiene muchísimo terreno todavía por edificar, entonces está ahí, ya digo, se caracteriza por eso. Y son ¿Y los lugares power? que invitan al uso del coche desde su creación, porque ya digo, son Exacto. islas rodeadas por infraestructuras. Una persona me preguntaba en una presentación por qué la conexión con la ciudad, en este caso fue labrada, solo había un puente. Y le dije, bueno, igual esa es la idea, que no haya conexión con la ciudad. Es decir, es el Pau del hospital, que sea una isla y que no haya esa conexión con la ciudad antigua. ¿Sí? Y Sí, un Power esto... es, pues yo, Eso, sí. la Un persona power soy yo. Esto me soy gusta yo. que lo dices siempre, ¿no? En plan, yo soy un power, así que ahora voy a meter caña, ¿no? Es como No, no, que... pues es una persona de unos 40, 45 años, yo tengo alguno más, y que, bueno, pues a principios de siglo, un poco después, se fue a vivir a uno de estos desarrollos en los que no había servicios públicos, no había transportes públicos y no había infraestructuras, digamos, de colectividad. Y son sitios donde no hay infraestructuras de colectividad, es decir, no suele haber plazas. No suele haber plazas, en mi barrio no hay plazas directamente, solo hay rotondas, hay sitios donde se reúne la gente, pero suelen ser parques o, digamos, estos lugares de intersección entre edificios que sirven para que la gente se reúna mientras pasea el perro. Pero no hay plazas, no hay espacios para encontrarse, ¿no? Son espacios de paso. Y eso, somos los que vinimos aquí y nos tuvimos que buscar la vida, buscar un médico buscar un transporte público, en el caso que no manejáramos bien el coche, después buscar un colegio. Y ese modelo pues, se ha ido repitiendo. Y bueno, la teoría del libro es que este modelo de suburbanización que viene del urbanismo anglosajón, sobre todo de Estados Unidos, lo que promueve es una visión un poquito individualista del mundo, es decir, yo me busco la vida, que podemos ver que es una cosa que se ha extendido en todos los sentidos. El Correcto. sálvese quien pueda ha sido la manera ya de gestionar la pandemia. Claro, la pandemia. Me surge una duda, así, no sé si viene muy a cuento, pero ¿llegaste al interés por esto a través del interés por la política o ya tenías un interés en esto y fue entonces cuando descubriste sus consecuencias políticas y sociales? O sea, ¿te interesaba ya el urbanismo de base? Porque además no hemos comentado mucho tu biografía, pero has hecho como muchas cosas diferentes, un poco de todo, y tengo esa curiosidad, si primero pensaste en este individualismo creciente y buscaste algo material que lo explicara o fue un poco el camino inverso. No, fue el camino inverso. El origen de todo esto es las aplicaciones para buscar cómo ha votado tu barrio que ofrecen los medios de comunicación y en abril de 2019 miré cómo había votado mi barrio y me encontré con un barrio naranja. Naranja a un nivel Naranja, del para de quien ya no se Ciudadanos. Sí, acuerde, sí, de claro, era de Ciudadanos. Ciudadanos. A un nivel del 33% en algunas mesas. Eh, una barbaridad. Y no era todo caída del PP. Claro, Entonces, gente que no votaba fue a votar a Ciudadanos. gente que no votaba fue a votar. Bueno, y de hecho, no solo a votar a Ciudadanos, incluso se presentó como cargos. Yo tengo vecinos que fueron cargos de Ciudadanos, con los que me llevo muy bien. Es una pregunta que a veces me hacen: ¿cómo has sentado esto a tus vecinos? Pues bien, los que han hablado del libro me han felicitado eh, y empecé a buscar otros lugares de Madrid, me fui a Valladolid, que es donde yo antes de vivir en Madrid viví un tiempo en Valladolid, y es donde viven algunos de mi mejor amigo, y vi que había un círculo naranja. O sea, no solo en Madrid, no solo esas zonas del sur de Madrid donde hay nuevos desarrollos, no solo el norte, todos los grandes paus del norte, sino también en Valladolid. O sea, en Zaratán, en Laguna de Duero, en Tudela, había zonas naranja. En Salamanca también había zonas naranja. Ya
me aficioné y empecé a buscar más y vi que en Zaragoza, en Valencia, en Murcia, Sevilla, Málaga, Cádiz, y siempre era lo mismo. Nuevos desarrollos, calles rectas, rotondas, nombres o bien de constelaciones, o bien de capitales europeas, o bien de flores, o sea, que son sitios nuevos, y si ibas a la aplicación que te daba la imagen, pues ahí veías o bien los chalets o bien las urbanizaciones. Y mi principal ocupación es profe de escritura en la Escuela de Escritores, y recordé que había una alumna con la que he mantenido relación por correo desde entonces, porque bueno, me envía textos para ver qué me parece y tal, que es arquitecta, es chilena, y le escribí. Dije, esta intuición, esto, es decir, nuevos desarrollos urbanos de este estilo, nuevos desarrollos suburbiales, tienen relación con un nuevo partido que tiene una visión liberal en lo social y derechista, o sea, bajos impuestos, facilidad para la nueva economía en la parte económica. Y me dijo, sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, hay muchísima literatura en América, muchísima literatura. Claro. Y me dio varios libros y bueno, yo el primer libro que leí sobre urbanismo fue en mayo en abril de 2019. Fue la ciudad de los ricos, la ciudad de los pobres, de Bernardo Ajá. Secchi. Lo compré en Muy bien. Traficantes de Sueños. Y ahí, a partir de ahí, lo leí y escribí un artículo para La Marea, y a partir de ahí, bueno, Sí. pues la editorial, a través de un amigo, se puso en contacto conmigo ese otoño, y, y bueno, me dijo, oye, si te apetece escribir, desarrollar esta idea, genial. Yo ese verano había escrito una novela sobre la cuestión. O había empezado una novela sobre la cuestión, sobre una pareja que se va a vivir a un chalet y cómo le cambia la vida. Pero cambié de la ficción a la no ficción. Ya. Ya, ¿está en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, la novela, o Está la en un cajón, veremos? está en un cajón. Sí, sí. No, no Bueno, creo, pero no creo. Hombre, espero que otras cosas de ficción sí. Esa novela no lo sé, no lo sé. Bueno, eso algún está día. bien, ¿eh? Lo de combinar ficción y no ficción, que se nos encasillan aquí los escritores y no. Yo apoyo esa moción. ¿Ves una, evidentemente, si hay una relación entre ese tipo de desarrollo urbanístico y sus efectos ya no políticos, sino también socioeconómicos? ¿Hay una planificación? No quiero ser muy conspiranoico porque además nunca lo soy. Estas cosas como que hay una especie de selección cultural y económica donde ciertos modelos se van imponiendo a otros porque convienen a quien tienen que convenir. Hablas del ministro falangista Rese y de Ujú. aquella famosa frase. Cuéntanos un poco eso de un país de propietarios, no de proletarios, y si tiene una gran relación con esto, en tu opinión. Bueno, y me apunto lo de la conspiración o la planificación. Eh, A mí me no, gusta todo lo más cerca que se pueda llegar sin ser conspiranoico, ahí es el punto que a mí me gusta. A ver si nos acercas hasta ahí. no, no, no. Voy a empezar por ahí. Esto al final no lo puse en el libro porque a mí me parecía muy conspiranoico. Venga, venga. Pero si uno agarra un mapa de la Comunidad de Madrid, creo que solo vale para la Comunidad de Madrid, ¿eh? Si uno agarra perdón, por, Solo si, vale si uno- aquí en Madrid, que es la aquí, broma que hacen los de, sí, los de Todopoderosos, que es muy graciosa. si uno pilla el mapa de la Comunidad de Madrid y ve áreas de voto socialistas de los 80, y después ve lugares donde se pusieron hospitales, donde llegó el metro o algún tipo de transporte o de infraestructura, y se hicieron estos nuevos desarrollos, bien, Arganda del Rey, Corredor de Henares, Coslada, todo el sur, que también es lógico, ¿no? ¿Dónde iba a crecer el metro si no es el sur? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero la cuestión de los hospitales es muy interesante. Claro, es que eran ciudades muy grandes, sí, es cierto, es cierto. Con lo cual,
no me atrevo a decir que alguien lo pintara y dijera, mira, aquí, 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 aquí. Pero el hecho de hacer un nuevo desarrollo urbano, ya digo, separado de la ciudad, es decir, que la gente se va allí. No, la ciudad no crece poco a poco, no se va. Se les envía para allá. Claro, no hay un crecimiento paulatino, no hay un crecimiento que asimile la tradición de la ciudad y las asociaciones, etcétera, etcétera, sino que se crea una isla urbana al lado. Y esa isla es donde se envía a la gente. Esto es bien. No sé si hay una idea de una planificación. Yo creo que la principal planificación es el dinero. Claro, claro, Es sí, decir, sí. era el boom inmobiliario era rentable, había dinero circulando y era rentable. Pero, ya digo, la Comunidad de Madrid es interesante este salpicar puntos, porque en muchos casos se dirá, es que esas infraestructuras de transporte no funcionan bien, el metro llega cada media hora, a algunos lugares, o bien, esas infraestructuras sanitarias, esos hospitales son fundaciones, tienen una gestión privada, no sirven cuando te pones malo de verdad. Cuando te pones malo de verdad, te mandan a La Paz o al Ramón y Cajal el 12 de octubre. Sí, pero tener una infraestructura de transporte y un hospital sube el precio del piso, sube el precio de la propiedad inmobiliaria, que es la gran inversión. Ujú. Y de ahí Y te viene preguntaba por también ese la cuestión comienzo de, de... sí, Mm, de Arrese. Después de la guerra civil, España tiene un serio problema de vivienda, ¿sí? Y que incluso comporta un problema de natalidad, porque la gente no se puede ir claro. a los sitios. Entonces, se desarrolla este modelo a través del Ministerio de Vivienda y a través de crear grandes, eh, claro, no son grandes desarrollos de vivienda pública, porque el Estado, esto lo explican Manuel Rodríguez en un libro, claro, no se quiere meter en este jaleo. Es decir, el franquismo no quiere ser casero de 1 millón de españoles, ni de 2 millones de españoles. No quiere hacer esas infraestructuras de vivienda pública que podía haber en otros países, como Austria o como Gran Bretaña. Tampoco quiere vender directamente las casas, sino que facilita la creación de un sector privado muy potente, que es el que hace estas casas. Y ese va a ser digamos, el papel del sector público en España, facilitador del sector privado. Y de ahí hasta hoy. Y todas esas grandes promociones, que es la España de los toldos verdes, que está antes de Sí, la sí. España de los toldos verdes, ya sea el Actur en Zaragoza o sea Valderas aquí en Alcorcón. Esta es la España de los toldos verdes. De hecho, bueno, una de las... metes un montón de referencias de películas, de series. Yo creo que mencionas a David Simon, que nunca me había dado cuenta yo, dices tú, habla de inmuebles, habla de desarrollo urbanístico muchas veces en sus series. Luego, Siempre, al siempre, final, siempre. En siempre, no todas me hay, había dado cuenta, todas. parece que habla de gente, pero bueno, ese otro tema siempre está también, siempre, siempre, en todas sus series. Bueno, encima cita Show Me a Hero, que a mí es que me encantó y luego creo que ahí explica bastante bien cómo evolucionan estas cosas, ¿no? Planificación desde arriba, no sé cuánta hay, pero desde luego la búsqueda del beneficio del capital es uno de los motores de todo esto. En cualquier caso, mantienes ahí en el libro que los powers llegan a estas viviendas que han adquirido y, como bien señalas, se encuentran con un lugar que más allá está el páramo, ¿no? En muchos casos sí, sí, en muchos A casos veces sí. la división, y me encanta eso que dices, el muro es un descampado. Porque claro, un descampado ejerce como muro porque ¿qué haces? ¿Atravesarlo? No, no pasas por ahí. Con lo cual es un muro a su manera, que les separa. Ahí es donde surgen esas visiones individualistas, dices incluso libertarias en algunos casos, pero recuerdas, esta gente es asalariada. O sea,
Y criticas un poco esa condescendencia de la frase esta de la clase media aspiracional. Ojo, que son asalariados, viven de su trabajo. Esta gente no son capitalistas. Si lo fueran, no estarían ahí probablemente. Sí, son asalariados. Yo creo que tenemos que entender a ver, la palabra aspiracional es que hace poco a Sí, veces sí, me hilo varias ideas. Bien, correcto. ahora en Navidades se ha vuelto a poner Qué bello es vivir. Qué bello es vivir la versión cortada. Tiene, tiene un trozo que está cortado. El trozo que está cortado es el trozo en el que James Stewart, que es. ¿James Stewart? Sí, James Stewart, Sí, sí. es un tipo que es un promotor de cooperativas inmobiliarias, va a ver a un señor italiano, se llama Bandini, si no recuerdo mal, para llevarlo a su nueva casa, ¿no? Y el señor Bandini, que vive de alquiler con una señora que le pone un alquiler terrorífico, sale de su casa con toda su familia, que hay un cierto costumbrismo, el tipismo, ¿no? De los animales, Sí. no sé qué, pero él dice, el señor Bandini tiene una casa, yo, Bandini, tengo una casa en América. Eh, si no entendemos la importancia de esto, ¿qué proyecto hay para Claro. decir, si no entendemos que la propiedad es también, en muchos casos, una mejora social, yo, el señor Bandini, que he llegado a América con mi familia, tengo una casa, tal. Y Bandini ofrece, si no recuerdo mal, sal y aceite a James Stewart y a su mujer, ¿no? Que es aquí un antropólogo, o sea, el rito de la hospitalidad, ¿no? Yo tengo mi nueva casa y os doy la bienvenida, ¿no? Y si no entendemos esto, yo creo que nos perdemos muchísimas. No vamos a entender el mundo, ¿no? O sea, el, el programa de la izquierda ha sido la redistribución, desde que existe la izquierda, en la Revolución Francesa. Redistribución de derechos, redistribución material. Y si no pensamos que eso conduce a una mejora constante y a un cierto carácter evidentemente aspiracional, porque uno espera vivir mejor que sus padres y sobre todo que sus hijos vivan mejor que uno mismo, ese ha sido el programa. Era un programa imbatible. Imbatible salvo por una cosa. Normalmente cuando existe la redistribución, la gente que es beneficiada por esa redistribución muchas veces tiene la tentación de decir hasta aquí, que no se distribuya más. Ya pasé yo la ¿No? puerta, Ya que la pasé yo la cierren. puerta, ahora hay que cerrarla, ¿no? Y Claro. por eso es muy complicado, precisa de una actuación de las administraciones y de las organizaciones constante para recordar que uno está ahí porque ha habido una redistribución previa, ¿no? Entonces, este modelo urbanístico lo que hace al sacar los servicios públicos es que uno se olvide de que uno está ahí porque ha habido una redistribución previa y que al fin y al cabo tu casa está ahí porque ha habido una redistribución previa y que el Estado igual no es el que te saca los cuartos con los impuestos, no, el Estado es el agua, abres el grifo y sale agua, eso es el Estado. Tiras de la cadena y se va. Eso es el Estado. Y tú no te vas a manejar, si el Estado desaparece y te da a ti todos los impuestos, no te vas a manejar para hacer potable el agua o para hacer desaparecer tus deposiciones. Esto es una reflexión que me llegó este verano, que ayudé a un familiar a solucionar un arranque en la casa en el pueblo. Sí, y durante unos días hubo que hacer unos agujeros para todas estas cuestiones. Entonces, claro, es decir, el Estado es lo que garantiza todo esto. O sea, tu casa vale porque existe un Estado que, que garantiza que esto está en un sitio donde vale dinero. Es decir, tu propiedad en Trípoli, pues no vale lo mismo, porque no hay Estado. No. Entonces, pero claro, yo entiendo que en una vivienda unifamiliar donde en una de estas islas urbanas que no tienen relación con el ayuntamiento. Muchas veces, que uno llega y no sabe dónde está el ayuntamiento, casi no sabes a qué pueblo perteneces, porque a veces estás entre dos.
y que la primera relación sea el IBI, la tasa de basuras, sin que te haya llegado nada más, es lógico que todos estos discursos de es que nos roban, es que los impuestos nos roban, el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los ciudadanos, calen y funcionen bien. De hecho, el nacimiento de este discurso es una revuelta de propietarios en California, en los años 70. Que se rebelaron contra el impuesto sobre la propiedad y todo este discurso del dinero donde mejor está es en nuestros bolsillos, no tenemos que financiar los chiringuitos y los servicios públicos de todos aquellos que los desprecian, no sé qué, pues nace ahí, en los años 70, donde acababa de ser gobernador Ronald Reagan, que tomó buena nota de esta rebelión y la aplicó a nivel nacional, sí. Bueno, luego esto lo subimos a otras plataformas, pero lo bueno del directo es que hay algunas preguntillas y hay gente que dice por aquí que viven en barrios de nueva construcción y son todo, cito textualmente, pijos wannabe. O sea, aquí esa clase de expresión, ¿no? Que decimos de esto, es la forma de decir de forma más hiriente todavía esa clase media aspiracional. ¿Hay algún trabajador de clase obrera en un PAU? ¿Llegan a entrar o son clase media? Lo preguntan también en el chat. Luego sigo yo con mi batería. Pero, bueno, no sé, mis vecinos. Hay que bajar la voz a estas horas. No, ¿qué quiere decir? Es que no sé, lo de clase trabajadora, ¿qué quiere decir clase trabajadora? ¿Que vive de su trabajo? ¿O Claro. un tipo específico de trabajo? ¿Trabajo Ese es el manual? tema. Claro. Carpintero. Si hablamos hoy día de clase trabajadora Sí, de mono azul. yo tengo un vecino que es carpintero. O sea que también, ya está, pues mira, Sí, solucionada. y bueno, no sé, como lampista, no sé cómo, me sale lo de Barcelona. Sí, sí. Quiero decir, pues, en el primero vi un señor que es taxista, Santi, es decir, aquí vivimos de todo. O sea, y yo creo que es una cosa interesante porque el modelo de dispersión, que esto también el ejemplo lo saco en el libro, de los años 80 y 90, era un modelo mucho más de clase alta. Es decir, comprarse un chalet en los años 80 era, oye, que tenías pasta. Era médico de familia. Y lo de médico es interesante porque solían ser cierto tipo de profesiones. Médicos, arquitectos, abogados de éxito, la parte alta del funcionariado, este tipo de profesiones. Claro, como las profesiones y el trabajo en general se ha devaluado de una forma tan brutal, que yo creo que es el gran cambio del siglo, se ha devaluado de una forma brutal, que da igual que uno sea médico, arquitecto, lo que sea, da igual. El sistema Rider también está en los despachos de abogados, los bufetes, el sistema Rider está en los despachos de arquitectos. Yo lo he visto con estos ojitos. Filas enormes de gente haciendo planos, filas enormes. Eh, en la dispersión, en la nueva dispersión, puede vivir el médico o la médica, la enfermera, el enfermero, el ATS, el celador. Y no me lo tiene que explicar nadie porque los conozco. Son mis vecinos. Y me llevo bien, ¿eh? O sea, aquí lo sé quién es una cosa y otra y hablamos. Entonces, claro, esta idea de clase trabajadora, ¿qué es la clase trabajadora? ¿Qué es la clase media? Sí, son debates que hoy en día exceden un poco Claro, el marco de esta conversación. clase trabajadora, claro, pero clase trabajadora es estar es currar en, no sé, en la Michelin, en Valladolid, o en un Fasa Renault en Valladolid. Yo tengo amigos que trabajan allí. Se Claro. gana bien, ¿eh? En Fasa o en Michelin. Sí, es que puede haber clases, es Se gana que muy bien, ¿eh? precisamente lo que estás diciendo. Y no sé, trabajé en Alcatel, ya no existe. En Alcatel, después Alcatel Lucen, antes Standard Eléctrica. Por su situación de gran empresa
y el poder de los sindicatos tiene unos convenios estupendos, claro. Como el Sí, trabajo baja la afiliación y, claro, es que nuestros padres tenían trabajos estupendos. Bueno, tenían trabajos estupendos y también se afiliaban y hacían muchas huelgas. sí, eso. Y la gente se partía la cara en las huelgas o los mataban. En fin, la conflictividad laboral en España en los años 70 y 80 es brutal. Es brutal. Conflictividad no digo de número de huelgas, digo de No, no, el nivel de altercados. conflictividad que hay en la huelga, de altercados. Ujú. Es- Aquí hay una discusión bastante acalorada montada en los Vaya, comentarios y Ana no, pero bien, ¿eh? Hombre, siempre hay algún en, comentario así más, vamos a correr un en tupido este velo. sentido de clase media especial, bueno, sí, es Hablaron sobre eso, pero ahora están, que están eso aquí es, diciendo, mira, lo acaban de plantar, esto era lo que iba a comentar yo, que está Edu en la intendencia. Y esto era una pregunta que yo tenía escrita. ¿Hay una pasarela de cinturones naranjas que se convierten en cinturones verdes? Porque claro, el libro, no me acuerdo cuándo es la edición del mismo, pero ujú. lo escribirías hace año y pico, no sé exactamente. El caso es que Ciudadanos estaba en un momento político diferente al actual, que está dejando de ser momento, y, y surge esa duda que yo creo que todo el mundo tiene. Quienes votaron en un PAU a Ciudadanos están votando a Vox. ¿Tú qué le has dado ahí a la herramienta en las jornadas electorales? Eh, yo lo que vi en su momento es que a mayor proximidad a la ciudad eh, o mayor forma de barrio, digamos, más tendencia quizá a votar al PP. E incluso a otras opciones, ¿eh? Más vivienda unifamiliar, más tendencia a votar a la ultraderecha. Y esto yo creo que tiene una explicación, que es bien sencilla, que es eh, la vivienda unifamiliar, el 75% de los asaltos a viviendas se producen en viviendas unifamiliares. Si además tienes eh, una matraca constante de cuidado, 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 que te van a ocupar la casa, te van a robar la casa, te van a ocupar la casa. Aquí vemos al señor Pepe que salió un momento a comprar, a echar la quiniela y le ocuparon la casa. Sí, como digo, vives en un desarrollo en el que hay campo alrededor y dejas tu vivienda unifamiliar a las 8 de la mañana y vuelves a las 8 de la tarde, es totalmente lógico, si no tienes servicios públicos, es totalmente lógico que tu principal preocupación sea la seguridad. Es totalmente lógico. O sea, yo si viviera ahí también sería una preocupación. O sea, hay que entender, o sea, es totalmente lógico, no es nada raro. Y entonces buscas la opción que más insiste en la seguridad. Insiste, insiste, insiste en ese tema. Sí. Yo por ahí Además, es lo que veo. Después no lo sé cómo, cómo evolucionar ¿cómo evolucionar? la cuestión. Es decir, la forma ciudad, aunque sean barrios aislados y sean barrios con calles muy anchas, pero la forma ciudad tiende a la convivencia y cuando hay convivencia los discursos más extremos yo creo que no acaban de funcionar bien. Ujú. Pero no tengo ni idea Sí. de por dónde van a ir las cosas. Ni Claro, idea. comentaba por aquí Edu propiamente en el chat que claro, está el matiz de la cuestión nacional, ¿no? Para quienes la identidad nacional tenga un peso mayor, quizás se sientan más atraídos por Vox en un momento dado, pero decía él aquí que quizá vuelvan al redil del PP. Bien, en fin, es cuestión para la especulación y el futuro. Esto de la seguridad que has mencionado, y me encanta la parte en el libro en el que lo citas, luego tengo que hacer la referencia como profesor a lo que dices de los institutos privados y de los públicos que funcionan en un momento dado como islas de supuesta excelencia que en realidad tiene que ver con la extracción social. Pero criticas ahí a la izquierda también por el abandono del concepto de seguridad, que es cierto que no parece que haya en los medios
una seguridad entendida desde la izquierda. Solo hay una seguridad de Death Direct, te van a entrar en casa. Sí. Volvamos a David Simon, que ha quedado que, insisto, todas las películas tienen que ver con, al final, con casas y con urbanismo. Es decir, no sé, desde Show Me a Hero, pero The Wire va sobre The Wire, que Baltimore es un ejemplo de un tipo de urbanismo que no funciona, muy desigual, o The Deuce, que es interesantísima sobre Esa es la más, la, quizá, la que sobre la más urbanismo. evolución sobre la gentrificación, o sea, cómo evoluciona el centro de la Maravilla. ciudad para cambiarlo y hacerlo como un producto de ocioturismo. En Show Me a Hero, para el que no haya visto, es la historia real de uno de los primeros suburbios de Nueva York, Yonkers, que está al norte. Y bueno, Nueva York, en Estados Unidos en general tiene un problema de segregación racial brutal. Si uno son asequibles los mapas también, hay muchos mapas. Y si uno mira un mapa de una ciudad, las separaciones, o sea, hay una corona blanca y después hay varios negros dentro de la ciudad y varios asiáticos o varios latinos, ¿no? Yonkers es un suburbio en el que hay un juez que manda construir viviendas desagregadas, que era algo que se hacía y que se sigue haciendo. O sea, en colegios, en barrios, se sigue fomentando mediante orden judicial la desegregación, perdón, tanto de los barrios como de las infraestructuras, de los servicios públicos. Y aquí, claro, hay digamos que hay una movilización en contra de esas casas, ¿no? Nuestras casas van a perder valor porque venga la gente nueva, no sé qué, no queremos nuevas casas. Entonces se produce un proceso de populismo muy interesante en el que la gente promete una cosa y después cuando llega al poder hace otra diferente o le endosa el marrón al siguiente. Y entonces el que se encarga de hacer la cuestión, de ejecutarlo, hay un personaje muy interesante que es un funcionario del ayuntamiento que es el que se encarga de poner unas normas a todo el mundo. Se saca la basura a estas horas, el césped tiene que estar cortado, no se puede armar jaleo a tales horas. Los antiguos habitantes de la zona pasan con el perro para que cague por la nueva zona, los nuevos se quejan. Entonces también pone normas a los antiguos, ¿no? La basura hay que recogerla también, y hay que recoger las cajas de los perros y hay que ser civilizados. Y monta encuentros entre ambos. Bien, todas estas cosas, digo en el libro, la derecha las llamaría buenistas. Esta nueva derecha, Viagra, tal, las llamaría buenistas. Y de izquierda, 68istas las llamaría disciplinantes. Iría Foucault y diría, no, esto es discriminante porque coarta la improvisación y el uso del espacio público. Bien, es que a veces hay que coartar la improvisación y el uso del espacio público y del espacio privado, porque hay que convivir, hay que tener un cierto civismo. Y ese personaje me gusta por eso, porque representa un modelo que ya digo, no tiene mucha defensa hoy en día, que es el civismo. Oye, habrá que llegar a un consenso, es decir, no se pueden hacer fiestas a las 2 de la mañana, no se puede, porque otros tienen que dormir, no se puede sacar una basura cuando quiera, no puede uno aparcar en la acera porque no me deja pasar yo que voy en silla de ruedas o con un carrito de bebé, es decir, hay que convivir unos y otros y llegar a ese acuerdo en el que nadie gana, pero todos convivimos. Claro, como el formato hoy en día es el consenso, es en la competición, perdón, alguien tiene que ganar. Entonces, yo pongo la terraza cada vez más grande y no te dejo pasar, ocupo el coche de este sitio, hago la fiesta cuando me da la gana. Es decir, hay esa idea de la ley del más fuerte, que no sé si me estoy explicando bien. Sí, El concepto de perfectamente. la seguridad, es muy complicado
de ocuparlo, pero es un concepto fundamental, porque es un concepto fundacional del Estado. Ya no soy, no quiero repetirme a Leviatán, no sé qué, pero uno cede libertad, uno paga impuestos porque le den un poquito de seguridad. Entonces, es muy importante y no lo puede uno dejar fuera. Es muy Claro, complicado, sí, claro, porque la seguridad en España tiene una larga tradición, digamos, de vinculación con nociones políticas, una vinculación muy revivida hoy en día. Es decir, hay una generación sándwich en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no sé, que se ha quedado como generación sándwich, ¿no? Entre los policías, entre Billy el Niño y Jusapol, ¿no? Ha quedado ahí una generación sándwich. ay, No, Jusapol. te lo digo porque hablábamos antes, yo he dado clase a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gente de 50 años, Sí. gente con un excelente nivel de redacción, por cierto, y gente que no le gustaba ni la policía que había antes ni la policía que ha llegado después. Mm. Gente que le gusta falsificar. Hablando, Y que hablando ya de... digo, es muy Sí, complejo entrar en ese terreno, claro, sí, sí, eso porque es una cuestión muy compleja, venimos pero bueno. de una tradición académica que lo considera como un elemento a abolir. Mm, Entonces, correcto. a mí es, claro, bien, vamos a abolir la policía. ¿Seguro? No, no. ¿Seguro? No, y además No, no, tampoco... a mí la idea me puede parecer bien, pero ¿seguro? mm, Yo creo que en el fondo nadie está por eso. Y desde luego no los que dicen menos Estado, el dinero Claro. tiene que estar en mi bolsillo. Es el primer euro que ponen es para la policía. Eso seguro. Otro servicio público que a veces cuando llegan los powers no se encuentran, y además tengo la impresión de que alguno de mis alumnos de clase está por el chat dando por saco. Quiero recordaros que algunos tenéis que hacer la recuperación en breve. Cuidado con lo que ponéis, que estoy fichando por aquí. Y es una frase bastante provocadora, creo yo, que pones en el libro, pero que tiene una razón como un templo. Que hablando de los institutos privados a los que hay que acudir cuando no hay institutos en una zona de desarrollo urbanístico reciente, o incluso de cuando hay institutos que tienen una extracción social siendo públicos, digamos, de nivel medio alto, pones textualmente que no se trata de que tus hijos no se droguen, sino de que se droguen con gente como ellos. Sí, bueno, es un Esto me parece una realidad impepinable. es ¿Qué la, me cuentas sobre esto? es la canción de los Jam, ¿no? Los Eton Rifles, que ahora Claro. vemos con Boris Johnson y sus fiestas, ¿no? Que decía la canción Eton Rifles, prefiero la plaga o prefiero la lepra, ¿no? O sea, a la gente de Eton, ¿no? Que cree que puede hacer lo que le dé la gana, como le dé la gana y cuando le dé la gana, ¿no? Eh, el- el- la educación es la base de la competición. A ver cómo lo explico esto. Eh, eh, a ver, he perdido el hilo. Sí, evidentemente el comienzo de esa competitividad extrema en la que vivimos, etcétera, aparece ahí. Tú quieres que tus hijos acudan a crear una red de contactos. Más, sí, y más que una red de contactos es estar en el lugar adecuado. Vamos a ver. Cuando hay un sistema de educación pública extenso, se produce una enorme movilidad social. A mí ascensor, claro, se cambia movilidad por ascensor. Ascensor es limitado. Cuando ese sistema de educación pública se empieza a degradar, la movilidad social, que es global, que es la que vivió más o menos mi generación, eh, se empieza a cuartear y empieza a haber ascensor social. Y ascensor social, el ascensor es un lugar donde no cabe todo el mundo y hay que luchar por entrar. Y entonces los sistemas que te pueden dar ventaja sobre los demás son interesantes. Leía en el país un reportaje bastante brutal este mes de diciembre a cuenta de la privatización de la FP. Es decir, Ujú. la FP se privatiza y claro,
no hay plazas para todos, entonces la gente tiene que colocarse de alguna manera. ¿Por qué? Decía una de las personas entrevistadas en el reportaje. Porque para la educación de un hijo, la gente es capaz de gastar lo que sea. Entonces, sí. Entonces, uno se endeuda, incluso en la época de crisis de 2008, la gente siguió gastando en clases particulares, siguió gastando en sistemas alternativos a la educación pública, es decir, que den un poquito de ventaja sobre los demás. ¿Por qué? Ya digo, la movilidad social se crea por ascenso social. Si hay ascenso social hay competición. Si hay competición, a ver cómo puedo lograr que mi hijo tenga un poquito de ventaja sobre los demás. En esta cuestión, insisto en que fijar el foco en las personas que hacen A o que hacen B, en el comportamiento individual de toda esa gente, no nos va a llevar a nada. No nos va a llevar a nada. Es un callejón sin salida. Si la cuestión es qué decisiones políticas transforman la movilidad social en un ascensor social. ¿Qué decisiones políticas transforman un modelo de movilidad en un modelo de competición? Modelo de competición que está presente en toda nuestra vida todo el rato. Esto es decir, los programas de cocina son competiciones de cocina, los programas de música son competiciones de música o nostalgia. Hay competiciones de todo, de todo. Competiciones de convivir, competiciones de ser fiel a la pareja, competiciones de todo. Y permanentemente estamos compitiendo por la atención de los demás. El formato es la competición. Entonces, en cuanto hay competición, hay colaboración. Entonces, busco qué ventaja puedo tener sobre los demás. Por esto, es muy complicado que esos modelos, llegando a un punto de masa crítica, sean reversibles. Porque ya has llegado a un punto en el que a la mayoría de la gente, bueno, ya le va bien cómo están las cosas. Es Sí, complicado, pero quiero decir, estos son procesos que ya se han dado en otros países. Es decir, Estados Unidos pasa de la gran sociedad, más o menos así, al modelo de hoy en día, donde han desaparecido querría, las ayudas públicas, los sistemas de integración, los claro, autobuses que cruzaban las ciudades para llevar a niños de unos colegios a otros. Es decir, pues ha desaparecido. Sálvese quien pueda. Y es el modelo habitual. Es decir, sálvese quien pueda, es el modelo habitual. yo creo que abandonando un poco las cosas que pasan en el PAU, para ir ya, solemos intentar hacer una hora, igual hoy es un poquito más, a cosas un poco más generales, para ir cerrando, dices que Europa es una comunidad replegada, que es como el PAU del mundo. Y ahora es lo que dices, Sí, dije sí. yo. Eh, Europa es un sitio que lo que puede ofrecer es seguridad, más o menos civilización, unas ciertas normas. Voy a volver a empezar. Hay una cosa muy interesante, es que cuando cae el muro de Berlín, nacen muchos hijos del muro de Berlín. Todo se llena de muros. Y los principales muros, y si vemos Europa, Europa está rodeada de muros. Tenemos un muro en Ceuta, tenemos el muro del Mediterráneo, que es terrorífico, y estamos haciendo muros en Polonia, en Estonia, Lituania, en Turquía, pagamos a otros países para que... Porque lo que podemos ofrecer al resto del mundo es ser un sitio como era, como era Disneyland, ¿no? Disneyland se crea con una calle mayor en la que Walt Disney reproduce la calle mayor de su infancia y lo transforma como un sitio seguro y como un sitio agradable, como un sitio de convivencia donde uno puede ir a pie y respecto al resto
de, de, de Los Ángeles, donde había que ir en coche, que en un sitio bastante más complicado, bastante más duro. No olvidemos que Los Ángeles es el sitio de Disneyland y donde tienen lugar la mayoría de novelas del género negro. Es el lugar de las guerras del agua, de las guerras del territorio, de las guerras del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que podemos ofrecer es como Disneyland. Ofrecemos historia, ofrecemos seguridad. Y por eso vienen aquí gente de todo el mundo a establecerse y por lo menos tener una casa en nuestros centros históricos. Sucede en Londres, sucede en Madrid, sucede en París. Los que pueden, claro, los que pueden irse. Es decir, esto es lo más terrible, es decir, los que pueden, los que tienen dinero, que además tenemos un sistema por el cual el que tiene dinero puede comprar la nacionalidad si compra una propiedad, es decir, derechos y propiedad, siempre vinculados. Compras una propiedad, adquieres la nacionalidad y te quedas. Mientras que los que no pueden, que son los que son como nosotros, no nos pensemos que somos. Que por estar aquí. Que puede estar aquí. Que algún día nos tocará movernos y nos tocará movernos como los que debemos moverse. Esos no les dejamos llegar. Y somos evidentemente una comunidad replegada, porque además, si uno ve las listas normalmente de lo que se produce, no suele salir Europa. Quiero decir, y en el mapa, yo no soy una especialista en política mundial, pero vamos, el bacalao, Estados Unidos, Rusia, China. Europa no se le espera gran cosa. Somos En el Europa lugar donde se repliega todo el mundo, donde viene todo el mundo. Somos, en un momento dado, Disneyland, lo mismo Venecia, cuando dejó de ser importante, Venecia se convirtió en un parque temático en el siglo XVII, en un sitio donde había casinos, había galerías de arte, había teatros de ópera, había prostíbulos, es decir, era el sitio donde iba la gente a divertirse. Somos una gran Venecia. Y a ver lo bonito que era, pues somos una gran Venecia. Vaya frase. La verdad es que te tengo que dar la razón, o sea, me vas convenciendo a medida que hablas. Se me mezclan algunos temas para acabar, pero yo creo que hay uno bastante claro, que es que en este gran marco que acabas de pintar del gran Pau del mundo, de esta comunidad replegada, hay ciudades globales conectadas y hay otras zonas que no. Y ya te dije que quería sacarlo del surco carlista de alguna manera, que a ver dónde lo enchufaba. Esa hora. Yo creo que puede ser el momento. Además dices que Madrid se autopercibe como una Londres y que puede acabar siendo México DF. O sea que ya percibes un peligro en esta fiebre globalizante madrileña, ¿verdad? Es que normalmente cuando oímos hablar de los proyectos regeneradores de las grandes ciudades, sea Londres, sea Los Ángeles, San Francisco, Baltimore tiene un proyecto regenerador que después sirve de inspiración a un montón de ciudades. Pues bien, David Simon nos enseña dónde acaba. Baltimore sigue siendo una ciudad con mucho turismo y turismo de convenciones y turismo sanitario por la Job Hawkins. Y también es la ciudad de The Wire. Sí. Es decir, normalmente todas estas apuestas por convertirse en una ciudad que atrae acaban formando ciudades muy desiguales. ¿Por qué? Porque acabas haciendo la ciudad para los que vienen, una ciudad para los que viven. Creo que se entiende bastante bien. Si tú acomodas, digamos, el sistema productivo e incluso desde el precio de las casas al tipo de comercio que hay, a la gente que viene y no a la gente que vive, es muy complicado vivir. Es muy complicado vivir ahí. Es muy complicado vivir en el centro de Alicante, es muy complicado vivir, porque no hay tiendas. Hay muchos sitios donde es muy... En el centro de Barcelona, yo viví unos años ahí en el Raval. Ahora sé que es muy complicado vivir.
Hay muchos sitios donde es muy complicado vivir, porque no hay tiendas, porque tienes masas y masas de turistas y solo hay tiendas de souvenirs. Si haces la ciudad hacia afuera, la gente que está dentro se tiene o bien que ir, como sucede en Barcelona, que se ha ido mucha gente, o bien provocas una enorme desigualdad, una enorme brecha de desigualdad. Eso son las ciudades globales. Las ciudades Ujú. globales suelen tener una enorme brecha de desigualdad. De gente que o bien se va porque no puede pagar, o bien se queda para toda esa economía de la plataforma, se quedan en sitios muy pequeños, compartiendo piso, para ver si se acomodan a esta nueva economía. Pero las ciudades globales son muy complicadas. Los Ángeles es un sitio que tiene un serio problema de vivienda, de desigualdad y de miseria. San Francisco tiene una de cada 100 personas de San Francisco vive en la calle. Es terrible, No es una es, cosa es una increíble. cosa bárbara, o sea, bárbara, pero terrorífica. De hecho, la gente se está pirando de allí porque es muy complicado vivir allí Mm, con ese nivel de desigualdad. Porque, como bien explica César Rendueles, la desigualdad no solo afecta a la gente que está debajo, la gente que está jodida, afecta también a los que están arriba. O sea, las sociedades mm. desiguales tienen más estrés, viven menos, enferman más. Sí, sí, la calidad de Entonces, vida baja. la calidad de vida. Aunque tengas más que los de Y, abajo, tu sí, sí, calidad de sí, sí. vida baja La calidad de vida igualmente. baja. Y el surco carlista. No, yo te quería decir, El- el surco carlista y reconecto. ¿Pueden compartir proyecto político? A ver, lo primero, a los que no hayan leído el artículo, está en la U, revista La U, colgado, no sé si en algún sitio más, creo. El artículo merece mucho la pena, ¿no? Estas élites, no sé si decir regionales, provinciales, que se van quedando desconectadas de esta gran historia de la ciudad global y que antes eran cabeza de ratón y ahora les toca ser cola de león o uña del dedo meñique de la pata de atrás del león, ni siquiera cola. Y se revelan, ¿no? Tú el ejemplo este que pones perfecto, que es cuando se enfada el diario ABC con Netflix, que me imagino que no le llegaría ni un email al CEO de Netflix de lo que estaba pasando. Y a mí qué me importa que se enfade el ABC, el diario monárquico por excelencia en España. No sé quiénes son, me da igual. Lo que yo te quería preguntar es, ¿pero pueden compartir proyecto político, social y económico? Entiendo que momentáneamente sí, pero incluso político, un power de Madrid más o menos conectado con esto, con la ciudad global, y un power de provincias? ¿O esto va a estallar en algún momento? Igual es una pregunta un poco chunga. Uy, es que proyecto político, bueno, es que los proyectos políticos, como se articulan a través de organizaciones, eh, claro que se puede compartir. Es decir, yo con el surco del carlismo, todo nace de una broma eh, en el que hablo de que hay un surco que viene, bueno, no lo digo yo, lo dice, por Mm. ejemplo, José Luis Villacañas, desde la economía de la casa, que se da en el norte o bueno, en Valencia o en Andalucía, que toda esa gente que se ve privada de los bienes comunales y a la que la industrialización le hace cambiar el paso, le hace que toda su economía basada en la subsistencia y en la gran casa que articula una economía muy, muy local, le hace cambiar el paso porque importa nuevos productos, porque le desmonta todo digamos, toda su, por explicarlo, que vuelvo a perder el hilo. El señor del gremio de textiles, pues se lo cepilla la industria que hace paño, ¿no? La industria que hace paño. Al señor de la tienda de paños, la tienda de paños de Valladolid, la tienda de al sastre de Valladolid, pues se lo cepilló en su momento dado el Corte Inglés, que abrió cuando yo vivía allí. Pero claro, ahora el Corte Inglés se lo está cepillando Amazon. Ujú. Es decir, hay una escalada, es decir, siempre hay uno que viene después y te come porque la globalización, lo que es centro y lo que es periferia va siendo cada vez mayor. Es decir, que el nivel de la globalización, en primera globalización, que es la creación de los Estados-nación, es una primera globalización que acaba con los fueros, las leyes locales, pero hay una segunda globalización en la que las leyes, los tratados de comercio y los tratados internacionales están chocando con las constituciones nacionales. Y en un momento dado, y lo recordaba alguien, bueno, hay informes que dicen que hay constituciones que son demasiado
que protegen demasiados derechos y que habría que revisarlas. Y de hecho, se han revisado. Es decir, esta segunda globalización, de esta segunda globalización, las élites nacionales salen perdiendo. Las élites locales, las élites locales de Barcelona salen perdiendo, las élites locales de Madrid salen perdiendo, y las de Málaga. Es decir, no resulta raro que haya surgido un partido que, como dice mi amigo Pedro Ballín, sea el de los abogados del Estado y el de esas viejas élites que pierden paso, ¿no? Claro, sucede esto. ¿Quién les interesa su voz ahora? ¿Quién les, no, ya no te manejas ya no puedes hacer tu voz porque el que está al otro lado es BlackRock. No puedes hablar a BlackRock. ¿Quién es BlackRock? Es Netflix, es Spotify, es Google, es Alphabet, es Facebook. Sí, que les pasa lo peor, ¿no? No es que, claro, no es que vivan peor, es que no vamos a pintan ver, nada. claro, Twitter le tira la cuenta al presidente de Estados Unidos. Sí. Independientemente de lo bien que nos caiga esa persona, me parece una correlación de fuerzas interesante entre Sí. el Estado-Nación y la empresa global. Entonces, claro, no, es que Facebook nos dice, nos quita, nos que estamos dejando en manos de... Claro, hay una nueva globalización y tú te has quedado fuera. Tú te has quedado fuera, no pintas nada. Tu voz no se hace oír, pero no la voz de la élite. Ya digo, sucede en todo el mundo. Todo el mundo, los perdedores de la globalización no es el señor de una empresa que lo echan a la calle y tal, como nos vende. No, el perdedor de la globalización es el ABC. Es el ABC. Ese es el perdedor de la globalización, porque ha dejado de importar. Claro. Porque ya tiene que... su contenido es uno más en el periódico global que es Facebook o Twitter. Entonces, todo ese poder que tenía, alguna llamada y no sé qué, ¿a quién vas a llamar? No puedes llamar a nadie. Entonces, El claro, señor que te arreglaba las cosas antes, ahora ya no te el señor que te arregla regala nada. las cosas ya no te vas a arreglar, no puedes. Entonces, claro, de ahí esa pulsión y esa tremenda pasión por la historia y por casi como una viagra emocional, ¿no? Hay un señor en Francia que es el promotor de parques temáticos que se llaman Puy de Fou, que aquí está en Toledo, y que son parques temáticos históricos. Y es un señor vinculado a un partido de la derecha, de la ultraderecha antes del delirio, es decir, antes de Seymour Vale, y de... sí. Sí, La extrema derecha antes de que hubiera otra claro, más extrema. de caza, Vale, pesca y tradiciones, más o menos, o de la vale. tontería con los monárquicos o tal, de esa derecha muy conservadora, o sea, que evidentemente la globalización le asusta, porque pierde el paso, porque además ve que todo ese mundo está dejando de existir. Entonces, monta un parque temático histórico, eso es lógico. Entonces, ¿por qué tienen tanto eco las novelas históricas? Porque sirven de alimento emocional para un mundo que ya no va a ser. O sea, y claro, el discurso de hagamos no sé qué grande de nuevo funciona en todos los sitios. Funciona en España, funciona en Estados Unidos. Hay un señor en la India que dice, hagamos a la India grande de nuevo. Bien. Más, todavía más. ¿Cuánto de grande quieres ser? Claro, pero todo eso solo se puede hacer hacia el pasado, no se puede hacer hacia el Claro, futuro. sí, correcto. Porque Es una hacia el futuro mirada hacia grande atrás. solo es la globalidad. Y ya, pues, dos últimas por acabar. ¿Qué papel tendrá la ciudad en este nuevo mundo? Te preguntabas en Twitter, ¿qué es una ciudad? ¿Para qué sirve? ¿A quién pertenece? Te dije, al loro, que voy a preguntártelo. ¿Qué respondes a esas preguntas que formulabas un poco al aire? Pues poco después vi una conferencia de la Fundación MAC, interesantísima, de un señor que se llama Fernando García, si no recuerdo mal, maravilloso, sobre Grecia, que
lo voy a leer. Es de Pausanias, descripción de Grecia. Dice, desde Queronea hay 20 estadios hasta Panopeo, una ciudad de los Focidios, si es que se puede llamar ciudad, a un lugar que no dispone de edificios públicos, no dispone de gimnasio, no tiene teatro, no tiene plaza pública y no tiene agua que baje a una fuente. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad, creo yo, después, son lo que sucede en la ciudad, son las relaciones que se dan en la ciudad, no son los edificios. Son, como explican bien las pelis de zombies, una ciudad vacía no existe. Una ciudad son las relaciones que se producen en la ciudad. Si una ciudad no tiene espacios públicos y una ciudad se compone de islas incomunicadas, no soy ningún experto, pero mal asunto. Mal asunto. Porque al final de lo que se trata es de ver que existe otra gente que piensa diferente y llegar a acuerdos, no a competiciones. Ver que existe otra gente, no por Twitter ni por documentales, sino de verdad que existe otra gente que piensa diferente y con la que te puedes llevar bien, mal, regular, pero con la que tienes que llegar a acuerdos. Es decir, el sistema democrático no es solo, como, digamos, como una tienda en la que el que gane entra y monta su paradita. Son todas las instituciones y estructuras de llegar a consensos. No es quien gane se lo queda todo pero estamos llegando a eso. De ahí el nuevo prestigio del golpe de Estado, ¿no? Claro, de la Uno pensaba que en imposición. 2021 no iba, pues sí, vuelven los golpes de Estado. Y esa idea de que no me dan un golpe de Estado, la sensación que a veces hay de aquí no se da un golpe de Estado porque no se puede, no porque no haya ganas, sino porque no se puede. Entonces es bastante terrible, ¿no? No reconocimiento de resultados electorales, etcétera, etcétera. Es decir, una ciudad son esto, las relaciones entre los diferentes, los que hay ahí. Para acabar, tenía apuntada una cita. Esto lo he tratado de no citar, porque, por ejemplo, Show Me a Hero lo tenía ahí puesto y, claro, ya al decirlo ya nos fuimos y gastamos esa bala. Pero esta no la quise mencionar porque ahí sí que ya tocaste mi autor predilecto, que es Tony Judd. Y además tú lo citas un poquito al final del libro y me parece como que es dejándolo caer un poco un poco en relación con lo que estás hablando ahora mismo, ¿no? Que pones esa famosa cita suya que dice, una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley, el bien público por excelencia, que la fuerza. Me parece un poco la conclusión de tu libro, que no deja mal sabor de boca su lectura, pero sí una sensación de está mal, la situación está mal la situación. Y da la impresión de que lo que decías un poco, no sé si fue off the record o ya estábamos en el aire, que cuando te preguntan por alternativas es en plan, es que es una pregunta que no viene a cuento. Es que primero hay que asumir la situación que tenemos. Bueno, alternativas urbanísticas, alternativas Correcto. sociales, claro. No, claro. Pero Sí, urbanísticas y sus efectos. urbanísticas es el modelo que se está haciendo. El otro día venían los nuevos planes que hay en pues, Madrid, Valencia, Málaga, son planes son planes de este estilo. Y son planes de ciudades compitiendo unas con otras también. Que esto es una Claro. cosa que, claro, la idea de hay como un núcleo de inversión o de talento, que es una palabra que odio profundamente, porque más como creo que pocas cosas, como profe de escritura, o sea, pocas cosas han hecho más daño que la creencia de que existe el talento. El talento no existe. El talento no existe. Toda la gente que se dedica a algún tipo de actividad creativa trabaja y trabaja y trabaja y trabaja más y más y más y más y echa horas y más horas. O sea, no existe eh, el talento, pero esa idea de que hay un bloque de talento que hay que atraer, ¿no? Entonces, hace que las ciudades compitan unas con otras. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero este tema es que me interesa mucho, ¿no? Esa idea de
hay que competir por el talento, ¿no? Y la inversión que viene de fuera. Vuelve a ser lo mismo. O sea, la gente que vive aquí es de baja calidad, no nos sirve. Necesitamos atraer gente de fuera y hacer la ciudad para esa gente que va a venir, ¿no? No para los que vivimos aquí. Entonces, y sobre alternativas, bueno, esto que comentaba de la competición en las instituciones, bueno, es que es eso, valorar más la ley que la fuerza. Es decir, hace 20 años, ahora se cumplen 20 años de, bueno, que además está muriendo toda esa generación de pues, Donald Rumsfeld, etcétera, etcétera. El gobierno de Estados Unidos consideró interesante llevar pruebas falsas al Consejo de Seguridad de la ONU. No creo que ahora para ningún movimiento a nivel internacional nadie considere que el Consejo General de la ONU pinte lo más mínimo. Es decir, lo hacemos porque podemos. O sea, la sensación que hay es Rusia hará hasta donde pueda llegar, Estados Unidos hasta donde puede llegar, todo el mundo un poco hasta donde puede llegar. Y esa idea de civismo, ¿no? Ya sea en la ciudad, ya sea a nivel más global, pues no, la ley es más fuerte. Es más fuerte que, insisto, no nos va a salir bien a la mayoría. No nos va a salir bien a la mayoría. Porque la mayoría somos unos mindundis. Imaginemos un gimnasio, como decía la Pausanias, ¿no? Un gimnasio moderno, que no es como los antiguos, sino más de aparatos y tal. Como no haya civismo, como no haya alguien que se impone el más fuerte y te sueltan un par de leches y te echan. O sea, oiga, póngase la mascarilla, hago lo que me da la gana. ¿Vas a estar mucho tiempo aquí en el press de banca? El que me dé la gana. Es decir, al Todo final, así. claro, sí, es decir, no te va a ir bien. Amigo que crees que el Estado debe desaparecer, no te va a ir bien. No te ver bien. No obstante, hay tanta gente, cree que sí la gente, ¿eh? O sea, realmente hay demasiada gente que cree que sí y que no es capaz un poco a dar ese último paso de pensar que igual él no es el más fuerte. Es una cosa que parece que ya no va a ocurrir. Pero bueno, yo creo que ha quedado todo visto para sentencia. Hemos recorrido prácticamente un poco todo lo del libro. Se nos ha ido bastante la pinza a los dos hablando de otros temas, pero yo creo que ha estado más divertido así que si hacemos la pregunta y la respuesta intercambio rápido al uso. Así que nada, simplemente muchísimas gracias a los que nos han visto y sobre todo a ti por pasarte por aquí, por participar. Y nada, hasta la próxima. Si hay un ¿La próximo, próxima? ficción o no Sí, ficción, Jorge, sí, lo sí, que sea. encantado. Muchas gracias a vosotras, a vosotros, a toda la gente que lo ha visto o que lo verá. Y pido perdón porque pierdo el hilo. Es decir, No, sí, pero es que pierdo el hilo. eso No, pierdo el hilo habitualmente. La gente que va a clase conmigo lo sabe, que pierdo el hilo bien, habitualmente, que perfecto. mezclo temas y que. Yo también lo hago y es mejor así. Es que si no, ya sabes, si vas a ir siguiendo el guión, se queda aburrida la cosa. Bueno, muchas gracias. Yo he disfrutado mucho y he aprendido mucho, así que de verdad, muchas gracias. Y nada, despediros a Muchas todos gracias. y hasta la próxima. No sé, volveremos por aquí la semana que viene o dentro de dos, una de dos. Venga, hasta Un luego. placer. Gracias. Hasta Gracias. luego.